Vamos a volver al tema que de actualidad que empezamos la semana pasada, que era donación de órganos. ¿Se acuerdan que empezamos con el tema la semana pasada? Lo primero que habíamos dicho es que aquel que pueda salvar una vida y no lo hace pasa por una transgresión, y que todo el que pueda salvar una vida tiene que hacerlo y no se puede saltar por esa obligación. ¿Está bien? Lo último que dijimos es hasta cuánto. Estas fuentes nos muestran que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero la pregunta que surge, todo lo que está a nuestro alcance para salvar al prójimo, pero la pregunta que surge de acá es, ¿hasta cuánto debemos poner en peligro nuestra propia vida para salvar a otro? ¿Está bien? Dijimos, si yo no sé nadar y hay una persona que se está ahogando, no me voy a tirar al agua para salvarlo, porque me voy a terminar ahogando yo y se va a terminar ahogando él, porque no sé nadar. ¿Está bien? Puedo ir a buscar a otra persona, incluso pagándole, para que lo salve, lo tengo que hacer, pero yo tirarme al agua no tiene sentido. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, también dijimos que hoy en día disminuyó mucho el peligro de las operaciones de trasplante de órganos por el hecho de que la medicina está muy avanzada. Y antes era peligroso, incluso operaciones, la anestesia, solamente la anestesia ya era peligroso, una operación con anestesia total. Hoy en día es menos, a pesar de que sigue siendo de alguna manera peligroso. Sí, hace poco tiempo, unos meses atrás, no sé exactamente cuánto, hubo un caso muy conocido en Argentina de una periodista que entró con un problema renal al sanatorio, la tuvieron que operar de emergencia y se murió por un problema en la anestesia. ¿Está bien? El anestesista hizo algo que no estaba bien y terminó muriendo en la sala de operaciones por culpa de la anestesia. O sea, ¿hay riesgos hoy en día? Todavía hay riesgos. No digo que es 100% seguro. Todavía hay riesgos, pero es mucho menos riesgoso de lo que era antiguamente. ¿Está bien? Mucho menos riesgoso de lo que era antiguamente. Ok. Ahora bien, dijimos que no se elige una vida por sobre la otra. Eso también lo habíamos dicho. ¿Está bien? O sea, si tenemos que hacer un trasplante y es un trasplante de un órgano que se lo tengo que quitar a la persona cuando ya está sin vida, porque, por ejemplo, el corazón no lo puedo trasplantar cuando la persona está en vida. Ahora, si la persona está agonizando, el corazón tiene que estar latiendo para trasplantarlo. Si la persona está agonizando, ¿puedo apurar el trámite, entre comillas? Entiendan bien lo que digo, sí, es feo decirlo de esa manera, pero es como lo que piensan a veces los médicos. Como que apurar el trámite para poder trasplantar y salvarlo otra vida. Total, este ya no tiene esperanza de salvación. Ahora se está muriendo. Y el corazón es compatible y todo, y tengo una persona que está esperando. Bueno, entonces, ¿porque lo apuro? No puedo elegir la vida del otro por sobre la vida de este. Todavía está vivo. ¿Está bien? No puedo matar, es asesinato. ¿Está bien? Yo no puedo elegir una vida por sobre la otra. ¿Está bien? En eso habíamos terminado la semana pasada. ¿Ok? Un segundo. Entonces vamos al Talmud. Vamos a dar otro ejemplo que trae el Talmud y vamos a ver de qué habla. Dice, 2 personas que iban por el camino y en la mano de una de ellas hay una jarra de agua. O sea, los 2 iban por el camino significa van por el desierto. Se los hago más fácil. Van por el desierto. Uno solo tiene agua, el otro no. Si no se toma agua con el calor del desierto, ¿qué pasa? Se muere. Está bien. Uno solo tiene agua. Si toman los 2 del agua que trae, no le va a alcanzar el agua a ninguno de los 2. Se van a morir los 2. Si el dueño del agua se toma el agua, pero el otro se muere. ¿Está bien? Entonces pregunta a la Gemara, ¿qué hacen? Y viene, dice, opina Ben Petora. Un rab que se llama Ben Petora dice, mejor que tomen los 2 y mueran los 2 antes que uno de ellos vea morir a su compañero. ¿Cómo? ¿Saben el trauma que se le genera a una persona por saber que el otro se murió por culpa mía porque yo no le di agua? Un trauma gigante. Entonces dice Ben Petora, mejor que no tenga ese trauma y que se mueran los 2. Duro, ¿no? Ahora viene la Gemara y dice, esto era así hasta que vino Rabí Akiva y enseñó, y vivirá tu hermano contigo. ¿Qué quiere decir contigo? Contigo quiere decir que vivirá contigo, no morirá contigo. Eso quiere decir que tu vida
está antes que la vida de tu hermano, el señor Rabbi Akiva. Lógica pura. ¿Está bien? ¿Por qué van a morir los dos si puedo salvar una vida? ¿Por qué van a morir los dos si puedo salvar una vida? Entonces, que el dueño del agua, yo tengo la culpa que el otro no trajo agua. Y no. O sea, que el dueño del agua la tome. Porque aparte, acá no es un tema de que hay dudas, que a lo mejor se salvan, que vamos a hacer un esfuerzo. No, no, no. El camino es largo, el calor es intenso. Seguro que si los dos toman, se mueren. Entonces, acá mejor salvar una vida. ¿Está bien? Ok, aquí vemos cómo una persona, según Rabbi Akiva, no debe poner en peligro su propia vida para salvar la vida de su compañero. Pero según Ben Petora, sí debe hacerlo, aunque le cueste la vida. En nuestro caso, podremos decir que salvar la vida de una persona por medio de donación de órganos, poniendo en peligro la vida de la persona que dona, a través de la operación para la extracción del órgano, pone su vida en peligro, es similar al caso citado más arriba. Podríamos decir que es similar al caso, ¿no? Dos que tienen agua. Los dos tienen órganos, pero uno no funciona bien. Entonces uno solo tiene el agua. Ahora, si lo comparte con el otro, los dos se mueren. No tengo el órgano. Si lo comparto con el otro, pongo en riesgo mi vida. A lo mejor no morimos los dos. ¿Está bien? Podríamos pensar que es parecido el caso. A pesar de que la halajá no nos obliga a poner en peligro nuestra propia vida, la halajá no nos obliga, ¿sí? La halajá dice, si yo tengo que poner en peligro mi vida para salvar la vida del otro, no pongo en riesgo mi vida. ¿Está bien? La halajá es clara. A pesar de eso, tenemos fuentes en las que nos presentan historias con ejemplos de jajamim que ponen en peligro su propia vida para salvar a otra persona. Jajamim, que en casos extremos, que ellos tenían que poner en peligro su vida para salvar la de otro, ellos sí pusieron en peligro su vida. Si quieren saber, por ejemplo, está en Yerushalmi, Masejet Terumot, hoja 46, ahí hay un ejemplo por ahí. ¿Está bien? Por decirlo de una manera. Por lo tanto, podríamos decir que la halajá no nos obliga a donar órganos, porque podrían poner en peligro nuestra vida. Pero existe una cierta mitzvah en hacerlo a pesar del peligro que representa. Esta es la opinión de muchos jajamim cercanos a nuestra generación, como el Rab Moshe Feinstein, que fue uno de los rabinos más grandes del siglo XX en Estados Unidos, ¿está bien? También el Rab Israeli y el Rab Auerbach, entre otros, ¿está bien? La mayoría es ashkenazim. En resumen, esto dijimos que era en un caso de donación de órganos de una persona viva a una persona que necesita el órgano, ¿está bien? ¿Por qué? Porque para sacarle el órgano tienen que entrar en la operación y poner en riesgo su vida. En caso de donación de órganos de una persona viva, la Torá y la halajá no obligan a poner en peligro la vida de una persona para salvarla a la otra, pero se considera una mitzvah y de piadosos el donar órganos en esta circunstancia. Sobre todo hoy en día, que el peligro en este tipo de intervenciones es muy bajo. ¿Saben hoy en día cuál es el peligro real en porcentaje en una operación de este tipo de extracción de órganos para donarlos a otros? ¿Cuál es el porcentaje? 0,5%. Casi nada. Casi menos del 1% de riesgo. O sea, es tan poquito el riesgo que no vamos a correr ese pequeño riesgo para salvar una vida. Y la verdad, sí. Y más si es una persona cercana, ni que hablar, ¿está bien? Y la verdad, yo creo que se correría el riesgo. Y si lo voy a correr con una persona cercana, ¿por qué no hacerlo con otro? Todos somos seres humanos. Es verdad que por una persona cercana, obviamente hay un amor mucho más grande, hay una empatía mucho más grande, pero hay personas que están sufriendo mucho, y son seres humanos y son creaciones de Dios igual. Entonces, ¿por qué no tratar de ayudarlos también? ¿Está bien? Primer punto. Por otro lado, la donación de órganos de una persona sin vida está sujeta a la pregunta: ¿cuándo es la persona considerada muerta según la halajá? ¿Por qué? Para trasplantar el corazón tiene que todavía funcionar. Entonces la pregunta es, si para la halajá una persona se considera muerta después que el corazón deja de funcionar, entonces no hay forma nunca de trasplantar un corazón, según la halajá. Si la persona con muerte cerebral, que todavía el corazón funciona, se considera muerta, entonces sí puedo trasplantar un corazón.
¿Se entiende? O sea, la primera pregunta que surge es, según la halajá, ¿cuándo la persona se muere? ¿Con muerte cerebral se considera muerta la persona o no? Es claro que si el corazón deja de funcionar, clarísimo, que para todo el mundo se considera muerta la persona. Acá la pregunta sería, si muerte cerebral también se considera o no como muerte. ¿Está bien? Es sabido que existen órganos que pueden ser extraídos de la persona incluso varias horas después de que el corazón dejó de funcionar y son aptos para ser trasplantados. Como por ejemplo, el hígado. ¿Está bien? El hígado, a pesar de que el corazón dejó de funcionar, el hígado todavía sirve para ser trasplantado después de varias horas de que dejó de funcionar el hígado. ¿Está bien? Deben ser trasplantados cuando todavía están funcionando. Perdón, otros, como el corazón o el hígado, vuelvo, no el corazón y el hígado. Cualquier trasplante de órganos internos, la gran mayoría, después que el corazón dejó de funcionar, para que empiece el proceso de descomposición, pasan varias horas. Entonces, varias horas se puede todavía trasplantar, pero hay ciertos órganos que dependen del bombeo de sangre del corazón. El principal es el corazón. Y el hígado, ¿qué hace el hígado? Filtrar la sangre. Para que funcione el hígado, tiene que haber bombeo de sangre. O sea, para trasplantar el hígado todavía tiene que estar funcionando el corazón. ¿Está bien? Por lo menos creo que es así. Si hay algún médico que me desmiente, que me está viendo o que me va a ver después y me quiere escribir una corrección, que me mande una corrección. Yo creo que es así, lo leí así por lo menos. ¿Está bien? Ok. Pero si se considera a la persona aún viva y se le traen estos miembros, es como si estuviera cometiendo asesinato. ¿Está bien? Si podríamos decir que la muerte se determina en el momento que deja de respirar, pero el corazón todavía funciona, eso se llama muerte cerebral, y el cerebro dejó de funcionar por la falta de oxígeno, el corazón continúa algunos segundos o minutos funcionando de forma automática hasta que deja de latir. ¿Está bien? Y los demás órganos también continúan su trabajo por un corto tiempo, aunque el proceso de descomposición del cuerpo y de todos los órganos comienza sin poder de detenerlo. Sin la posibilidad de detenerlo. Entonces, de esa manera, se podría extraer el corazón y que esté apto para trasplantarlo. Para determinar cuándo la halajá dice que la persona se considera ya sin vida, ¿cómo hacemos? Para saber cuándo la halajá, la Torá, considera una persona sin vida. ¿Cómo hacemos para saber? Tenemos que investigar en la fuente judía. ¿Está bien? ¿Cuál es la fuente de halajá fundamental para el judaísmo? ¿Cuál es la halajá fundamental para el judaísmo? La base, la Gemara. Muy bien, la Gemara. Entonces debemos investigar en las fuentes y ver si existen casos en los que nos podemos apoyar. Uno de esos casos está en la Mishnah y la Gemara, que discute sobre el caso de la Mishnah que vamos a presentar. Escuchen bien la Mishnah. Dice así: aquel al que le cayeron ruinas, va caminando por el camino y de repente le caen piedras, ruinas, se caen encima de él. ¿Está bien? ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos dudas si la persona se murió porque le cayeron estas ruinas encima o todavía está vivo. ¿Está bien? Entonces tenemos obligación de ayudarlo y ver si está con vida, ¿no? Esta Mishnah nos está hablando de Shabbat, el día de Shabbat. ¿Se puede transgredir Shabbat para salvar la vida de una persona? Sí. Si estamos en duda si la persona está viva o no, ¿se puede transgredir Shabbat? Sí. Duda de peligro de vida, también se transgrede Shabbat. ¿Está bien? Ahora, si ya estamos seguros que la persona está sin vida, ¿puedo transgredir Shabbat? No. ¿Está bien? En este caso, Shabbat, la persona estaba caminando en su casa, se le caen ruinas encima. Tenemos dudas si la persona está viva o no. ¿Se puede transgredir Shabbat para buscar a la persona? Sí. ¿Está bien? Se empieza a buscar. Entonces dice, se sacan de encima de él los escombros. Si lo hallan vivo, continúan salvándolo. O sea, continúan sacando los escombros para salvarlo. Pero si está muerto, lo dejan ahí y no se puede seguir sacando los escombros hasta que termina Shabbat. ¿Está bien? Esta es la Mishnah. Ahora viene la Gemara. La Mishnah trata acerca de la transgresión en Shabbat para salvar la vida de una persona.
a la que le cayeron runas encima y no se sabe, entre otras cosas, si está vivo. Aquí no se determina hasta qué momento se transgrede Shabbat y el momento en que se determina si está vivo o no. Para eso viene la Gemara. La Mishnah dice si está vivo se sigue, si está muerto se para. Pero en ningún momento dice cuándo, cómo sabemos que está vivo, cómo sabemos que está muerto, ¿está bien? Para eso viene la Gemara y explica. Enseñarnos los sabios, ¿hasta dónde se revisa? ¿Qué quiere decir? Empezamos a sacar los escombros. ¿Qué tengo que revisarle a la persona para saber si está vivo? ¿Está bien? Vamos a ver, paren. Yo empiezo a sacar los escombros. Puede ser que lo primero que encuentre sea la cabeza. ¿Está bien? Puede ser que lo primero que encuentre sea un pie. Puede ser que encuentre una mano. La pregunta es, ¿qué tengo que revisar? Y ahora, ¿por qué digo? Si lo único que me determina si la persona está viva o no es el corazón, sí o sí le tengo que revisar el pulso. ¿Qué quiere decir? Tengo que llegar hasta algún lugar que le pueda tomar el pulso. Antiguamente no se tomaba el pulso aquí, ¿está bien? Había solamente dos formas de tomar el pulso, porque las personas no eran expertas tampoco. Dos formas de tomar el pulso, ¿no? O directamente en el pecho, escuchando, poniendo el oído en el pecho para saber si había latidos o no, ¿está bien? Entonces la pregunta, si yo encuentro solamente la cabeza y lo único que determina si la persona está viva o no es el corazón, tengo que seguir hasta encontrar el pecho para poder tomarle el pulso. Si le encontré un brazo, ya está, le tomo el pulso y se terminó. Si le encontré una pierna, tengo que seguir sacando hasta encontrarle para tomar el pulso. ¿Está bien? Ahora, si lo que se considera también muerte es que dejó de respirar, si yo encontré la cabeza, puedo determinar si respira o no. ¿Está bien? Entonces, si dejó de respirar y eso se considera muerte, ya no tengo que seguir excavando, porque se considera muerto. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tratar de determinar ahora en la Gemara. ¿Qué es lo que la Gemara considera? ¿Qué es lo que la halajá considera? Que la persona está muerta. ¿Está bien? ¿Hasta dónde se revisa? Pregunta la Gemara. Contesta, hasta la nariz. ¿Qué quiere decir hasta la nariz? La respiración. Si la persona todavía respira o no. O sea que tenemos una opinión en la Gemara que dice, ops, si hay muerte cerebral, muerte. ¿Está bien? Y hay quien dice hasta el corazón. ¿Otra opinión? No. Lo único que determina si la persona está viva o no, el corazón, el pulso. ¿Está bien? ¿Revisó y encontró los de arriba muertos? Que no diga, ya los de abajo murieron. ¿Qué quiere decir? Si excavó y encontró lo de arriba, quiere decir la nariz. ¿Lo encontró muerto? Que no diga lo de abajo murió. ¿Qué quiere decir? El pulso, el corazón. Y ahora cuenta la Gemara, un hecho que ocurrió, que encontraron a los de arriba muertos, la respiración. Ah, perdón, acá habla de otra cosa. Revisó, digamos que había más de una persona. ¿Está bien? Encontró a los de arriba muertos. Entonces, ¿qué dice? Si estos que están muertos acá arriba, los que están más abajo de los escombros, seguro murieron. No se puede decir así. ¿Por qué? Un hecho que ocurrió, que encontraron a las personas de arriba muertas y los de abajo todavía estaban vivos, ocurrió, entonces que tiene que seguir excavando. Diremos estas condiciones porque son las que estudiamos. Como está escrito en la Baraita, ¿desde dónde he formado el feto? Desde la cabeza. Como está dicho, de las entrañas de mi madre me cortaste. Y está escrito, córtate el cabello y arrójalo. ¿Está bien? Habla de cortar cortal, habla del cabello, la cabeza, entonces el bebé se empieza a formar desde la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, según la Gemara, muerte cerebral se considera muerte cerebral. Se considera muerte, perdón. Abba Shaul dice desde el ombligo. Desde el ombligo empieza a formar el feto y se va desarrollando para un lado y para el otro. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que, según esta opinión, tenemos que el corazón determina lo que está vivo o que no. Incluso armonizó Abba Shaul. Hasta acá no se paraba, decía Abba Shaul allí. Solo que en el tema de la formación, todo por su medio es formado. Pero en el tema del peligro de vida, incluso Abba Shaul está de acuerdo que la vida es por la respiración. Esto dice la Gemara. Como está escrito, todo el que tiene hálito de vida en sus narices. ¡Oh! ¿Cómo está escrito que Dios le dio vida a Adán Rillón? Después que el cuerpo formó, como dice, le insufló por sus narices hálito de vida. ¡Oh!
por sus narices. Respiración, hálito de vida en sus narices. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona dejó de respirar y hay un muerto cerebral, se considera sin vida. ¿Está bien? O sea que a partir de esto después podemos seguir desarrollando el tema, que hoy lo vamos a cortar, lo vamos a seguir la semana que viene, el tema con respecto al trasplante de órganos de una persona ya fallecida. O sea, trasplantes, por ejemplo, del corazón, del hígado, y esas cosas que precisan que la persona esté muerta para poder trasplantarlo. ¿Cómo? Los riñones se pueden trasplantar a una persona en vida. Una persona que está viva puede donar un riñón. ¿Está bien? Estamos hablando de miembros que sí o sí la persona tiene que estar sin vida. ¿Está bien? Hoy en día, vieron que nos hacen firmar en muchos países, por ejemplo, cuando uno va al hospital, nos tratan de hacer firmar un documento que una persona que después de que fallece va a donar sus órganos a un banco de órganos. Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. Si la donación de órganos es a una persona que está ahora, que necesita el órgano ahora, y se lo van a trasplantar ahora, y el peligro de vida es ya, y no hay mucho que preguntar. En ese caso, casi seguro que se puede, por el hecho de que es salvar una vida inmediatamente. Pero otra pregunta que surge es, ¿y un banco de órganos? En Uruguay todo el mundo está a menos de... Un segundo. Ya vamos, en Argentina me parece que también, ya vamos a hablar de ese tema también, un poquito más adelante. Pero la pregunta está, ¿por qué en el banco de órganos no? Porque si después va a ser usado para trasplantar. No, a veces los órganos que van a un banco de órganos se usan para experimentos. Y para experimentos no se puede donar un órgano. ¿Está bien? Entonces la pregunta es si un banco de órganos se puede o no. ¿Está bien? Ya vamos a ver. Ahora, esos experimentos pueden servir en el futuro para crear... Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Está bien? Ya vamos a ver cómo se hace con todo ese tipo de cosas. Pero nosotros de una persona que ya falleció, ¿hasta cuánto tiempo funcionan para otros? Depende del órgano. Hay órganos que duran más tiempo y hay órganos que duran menos tiempo. El funcionamiento después de que dejó de funcionar el cerebro. ¿Está bien? Depende. No tienen mucho tiempo, tienen unas pocas horas. ¿Está bien? O sea, pero entonces, si una persona dice, bueno, después de muerto, entonces no puede servir. Pero de nuevo, obvio que pueden servir. Pero si va una persona que los necesita ya, no hay demasiada pregunta, obvio que sí. Pero si va a un banco de órganos, no dije que no. Dije que tenemos que ver. ¿Lo es para experimentar? Pero ya, no necesariamente para experimentar, porque hay también órganos que van para que guardan hasta que alguien lo necesita y lo sacan de ahí y se lo ponen. ¿Está bien? No dije ni que sí ni que no todavía. Ya vamos a ver el tema del banco de órganos, qué pasa. ¿Está bien? La semana que viene, Olivia. La ley de donación de órganos a Israel